Bienvenidos, amados hermanos. El Ministerio Latinoamericano Misionero presenta su programa, Así está escrito. Hemos desarrollado este programa con el exclusivo propósito de promover el avance de la predicación del Evangelio a través de la Fundación de Iglesias en América Latina. Nos complacemos en presentar una predicación más con el pastor y misionero Buenerges Morán. Dios le bendiga, amable oyente. Bienvenido una vez más. Como recordará, en el programa anterior estábamos meditando en que ser salvos implica el hecho maravilloso de que hemos sido perdonados totalmente de nuestros pecados, de todos nuestros pecados. También terminábamos nuestro programa señalando de que, así como hemos sido perdonados, una vida de alguien que ha sido perdonado produce el deseo también de perdonar a otros. Así como hemos sido perdonados, somos llamados a ser perdonadores. Y señalábamos el Padre Nuestro que nos dice que debemos perdonar, así como Dios nos perdona a nosotros. De manera, estimados oyentes, que no podemos ser perdonados y seguir rencorosos sin querer perdonar a nuestros deudores. Debemos perdonar a todos. Y cuando digo a todos, digo absolutamente a todos. Ahora, ¿cuántas ofensas? Pues todas sus ofensas, así como hemos sido perdonados nosotros. El apóstol Pedro dijo una vez, ¿hasta cuándo voy a perdonarlo? Voy a perdonarlo 7 veces. El Señor dijo, no 7, sino 70 veces 7. Hermanos, hemos sido perdonados. No amarguemos nuestro corazón. Gocémonos en que hemos sido perdonados y gocémonos ahora en poder perdonar a otros con aquel mismo gozo y aquella misma certeza que nosotros tenemos de perdón. También tengámosla de haber sido perdonadores de otras personas que nos han ofendido en ciertos momentos de nuestra vida. Porque, hermanos, mientras estemos en este mundo, siempre va a haber personas que nos ofenden. Y escuche, siempre va a haber a personas que nosotros aún sin querer ofendemos. Pero debemos perdonar, así como hemos sido perdonados. Ahora bien, en el programa el día de hoy vamos a pasar a examinar otro hecho hermoso que implica el ser salvos. Y es que ser salvos implica el hecho hermoso, precioso de que hemos sido justificados. Hemos sido justificados por Dios y hemos sido justificados ante Dios. No solo por Dios, sino ante Dios. Hermanos míos, una de las cosas que sobresale en la Escritura, una de las cosas que no tiene discusión alguna es que Dios es justo. Esta es la gran verdad que recorre toda la palabra de Dios y es uno de los atributos maravillosos de Dios. Allá en Génesis capítulo 18, verso 25, nos dice la Escritura, lejos de ti el hacer tal que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas, dice Abraham. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Abraham está aquí apelando a la justicia de Dios. Señor, tú eres justo, tú no puedes hacer injusticia. Hermanos, la justificación es un término legal y la doctrina de la justificación es esa faceta de la salvación que tiene que ver con la culpabilidad del hombre ante el juez de toda la tierra. La justificación entonces tiene que ver con la comparecencia del hombre ante Dios. Por otro lado, la santificación es el aspecto de la salvación que tiene que ver con el estado del creyente, como lo vamos a ver posteriormente. Ahora, hermanos míos, para poder entender el hecho de que hemos sido justificados ante Dios, tenemos que comprender lo que significa la justificación. La justificación, hermanos míos, es el acto de Dios por el cual una persona es declarada como limpia de toda su culpa y libre de todos los cargos en su contra.
La justificación, entonces, es el acto instantáneo, eterno, cordial, gratuito y judicial de Dios, por el cual, en virtud del mérito de la sangre y de la justicia de Jesucristo, un pecador arrepentido y creyente es liberado de la pena de la ley, restaurado al favor de Dios y considerado como poseedor de la justicia imputada en Jesucristo, y con todo lo que recibe en su adopción como hijo. Hermanos, yo sé que esto es muy amplio, pero vamos a tratar de comprenderlo un poco. La justificación no declara al pecador inocente, porque, hermanos, no somos inocentes, somos culpables. Por eso digo que la justificación no declara al hombre inocente, sino como si fuera inocente. Este acto no lo hace justo, sino que declara que uno es justo ante la vista de Dios. Justificado es como si no hubiera pecado, como si nunca hubiera pecado ante Dios. Esta es la posición nuestra. Este acto de Dios es contrario al pensamiento humano. Y es por esto que al hombre le cuesta comprenderlo. Pero hermanos, en un tribunal humano, el hombre justifica al inocente solo sobre la base del mérito propio. Pero por otro lado, Dios justifica al culpable sobre las bases del sacrificio de Jesucristo. Vea conmigo Romanos capítulo 8 y verso 33. Dios es el que justifica, nos dice Romanos. Romanos 8:33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dice Pablo. Dios es el que justifica. Hermanos, aunque el hombre no puede hacer ambas cosas a la vez, es decir, perdonar y justificar, Dios sí puede hacerlo, ya que en la cruz su Hijo Jesucristo no solo llevó el castigo de nuestros pecados, sino también el juicio por causa de nuestros pecados. Es por esto que el creyente nunca más será juzgado por sus pecados, ya que estos pecados fueron juzgados en Jesucristo sobre la cruz. Tenemos que asimilar esta hermosa realidad de que todos nuestros pecados, escúcheme bien, absolutamente todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros, le fueron imputados a nuestro Salvador. Y que la justicia de Cristo nos es contada a los creyentes como nuestra propia justicia. Esta es nuestra posición delante de Dios. Por eso en 2 Corintios, capítulo 5, verso 21 nos dice, al que no conoció pecado, porque Cristo no conoció pecado. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Para que nosotros, nos dice Pablo, fuésemos hechos justicia de Dios en él. Amén. ¡Qué bendición! Ahora tenemos la justicia de Cristo frente al Padre. Ante Dios, nosotros tenemos la justicia de su Hijo Jesucristo. Debemos de saber, estimados oyentes, que la justificación es un acto que no está repitiéndose y que es eterna. Estas son dos cosas. La justificación no es un acto que está repitiéndose cada vez que oramos o cada vez que nos sentimos que hemos pecado. La justificación es un acto que no se repite. Se da y se tiene eternamente y para siempre. La justificación se efectuó una sola vez en la cruz y se recibe una sola vez por el creyente cuando se recibe a Cristo, cuando se pone la fe en Él. La justificación, hermanos míos, es un acto entonces que se da de una sola vez. No se da por porciones, sino que se da una sola vez totalmente. Somos justificados ante Dios para siempre, por la eternidad. Hermanos, cuando no podemos comprender estas cosas,
Cuando no entendemos estas cosas, no podemos gozarnos en aquella maravillosa posición que tenemos en Cristo Jesús. El creyente puede que necesite muchas veces ser perdonados como hijo del Padre, y muchas veces necesitamos ser perdonados. Pero escúcheme, nunca más puede ser llevado a juicio como un criminal ante el juez, nunca más. La justificación es el acto de un juez, el perdón es el acto de un padre. Usted y yo hemos sido perdonados, hemos sido justificados. Puede ser que necesitamos ser perdonados cada día, y vamos a ir ante nuestro Padre para ser perdonados. Pero hemos sido justificados eternamente y para siempre. Tenemos que comprender cuál es la manera en que recibimos esta justificación. Porque no nacimos justificados. Nacimos bajo condenación, muertos en delitos y pecados, enemigos de Dios y caminos al infierno. Pero de esa situación vergonzosa y horrible hemos sido sacados. Y el hecho de ser salvos implica todas estas cosas que estamos viendo. Ahora, la manera en que recibe la justificación es muy interesante y es bueno que la analicemos un poco. Y es que para poder llegar a ser justificados ante Dios, tenemos que aceptar los términos de Dios. ¿Qué estoy diciendo? Nadie puede ser justificado en los términos que Él quiere, sino en los términos que Dios tiene designados para esto. La justificación no está basada, en primer lugar, en las obras del pecador. No podemos ponernos a hacer muchas cosas buenas y así vamos a ser justificados delante de Dios. Esto no es posible. La justificación no está basada en las obras de cada uno de los seres humanos, ya que la palabra de Dios nos dice una y otra vez que no podemos hacer obra buena delante de Dios estando muertos en delitos y pecados. La palabra de Dios nos dice que todas nuestras justicias, todas nuestras obras delante de Dios, fuera de Cristo, al estar sin Cristo, son como trapo de inmundicia. En lugar de agradar, ofende. Nosotros ya hemos comparecido ante Dios. Hemos sido encontrados culpables. Además de esto, ningún hombre se puede justificar a sí mismo. Ningún hombre puede dar razón satisfactoria de por qué debería permitírsele tener vida eterna. Usted y yo no tenemos méritos en nosotros mismos. Usted y yo, estimado oyente, si somos honestos, si somos sinceros, lo único que podemos admitir delante de Dios es: Señor, ten misericordia porque soy culpable de mis pecados. Contra ti solo he pecado, ten misericordia, yo soy culpable. No podemos justificarnos. Es imposible hacerlo. Romanos capítulo 3 y versículo 20 nos dice la palabra de Dios: ya que por las obras de la ley, escúcheme esto, ningún ser humano será justificado delante de él. ¿Escuchó bien? Ya que por las obras de la ley, todo lo que el hombre pueda hacer, aun cuando lo haga de buena manera, aun cuando lo haga con sinceridad, aun cuando lo haga con todo su esfuerzo, con todo su ánimo, no puede ser justificado delante de Dios. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado, nos dice el apóstol Pablo. Entonces, lo primero que hemos visto es que la justificación, hermana mía y hermano mío, querido oyente, la justificación no está basada en ninguna manera en las obras de ninguno de nosotros. No podemos ser justificados por nuestras obras. Número 2. La justificación es efectuada única y nada más por Jesucristo. Y es otorgada al pecador a través de los méritos también de Jesucristo. Vaya conmigo a Romanos capítulo 3, verso 24 al verso 26. Nos dice la palabra de Dios, hablando el apóstol Pablo: siendo justificados gratuitamente por su gracia,
¿Lo escuchó bien? Si no, volvamos a leerlo. Siendo justificados gratuitamente por su gracia. ¿Entiende lo que este pasaje dice? Está diciendo que somos justificados gratis, sin hacer nada, gratuitamente, y que esto es por su gracia. Y luego nos sigue diciendo, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Por eso dije que todas estas cosas están estrechamente ligadas. Son parte de la salvación, pero todas conforman la misma cosa. Y luego nos dice Romanos 3:25, a quien Dios, o sea Jesucristo, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa, dice, de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Entonces, ¿qué estamos diciendo? La justificación es efectuada por Jesucristo y es otorgada por Jesucristo en los méritos de Jesucristo. Ahora, una de las cosas que tenemos que entender son la base de nuestra justificación. Debemos comprenderlo totalmente. Usted y yo somos justificados en la base de la muerte y resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vaya conmigo a Hechos capítulo 13, verso 38 al 39. Sabed pues esto, dice la palabra de Dios, varones hermanos, que por medio de Él, o sea Jesucristo, se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis. ¿Entendió esto? Subraya esta palabra. Todo aquello que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en Él es justificado todo aquel que cree. Ah, qué interesante. Está diciendo a sus oyentes, mire, ustedes no han podido ser justificados, ninguno en las cosas de la ley, no han podido hacerlo. Ahora en Jesucristo es justificado todo aquel que cree. El que cree en Cristo es justificado gratuitamente por su gracia. Romanos capítulo 4, versículo 25, el cual, nos dice el apóstol, fue entregado por nuestras transgresiones. Jesucristo fue entregado por nuestras transgresiones. Él llevó nuestros pecados sobre Él, y Él murió por nuestros pecados. Por eso dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones. Pero luego añade, y resucitado para nuestra justificación. De manera que nuestra justificación tiene como base su muerte expiatoria y su resurrección de entre los muertos. Romanos capítulo 5 y versículo 9. Pues mucho más, dice el apóstol Pablo, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Ya hemos sido justificados. Ya hemos recibido la justificación en los méritos de Jesucristo, por la obra de Cristo, muriendo y resucitando. Ahora, tenemos que entender, hermanos míos, que nosotros no somos justificados por algún mérito que nosotros hagamos. No podemos pensar, bueno, yo soy justificado porque es que yo diezmo bastante. O yo he recibido la justificación porque yo canto bonito. O yo he sido justificado porque yo soy un buen cristiano. Yo asisto a la iglesia fielmente y yo hago bien las cosas y por esto Dios me justifica. No. Usted y yo, hermanos míos, solamente somos justificados por la gracia de Dios. Romanos 3:24, vaya conmigo. A propósito, si usted es un buen cristiano, lo felicito. Si usted es fiel a la iglesia y usted se esfuerza por ser una buena creyente, un buen creyente, lo felicito. Pero usted no ha sido justificado por eso. Usted ha sido justificado, igual que yo, igual que todos los creyentes en todos los tiempos, por la gracia de Dios. Romanos 3:24.
siendo justificados gratuitamente por su gracia. ¿Lo escuchó? Siendo justificado gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Por eso usted y yo no podemos jactarnos. Usted y yo todo lo que podemos decir es: gracias, Señor, gracias por tu misericordia para este pecador. Gracias por justificarme delante de ti. Gracias por perdonar mis pecados. Romanos 5:8 nos dice también la palabra del Señor. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, escuche esto, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. No, Dios no muestra su amor para nosotros cuando ya estábamos haciendo cosas buenas en la iglesia, cuando ya cantábamos, cuando ya diezmábamos, ofrendábamos, cuando ya estábamos haciendo cosas correctas. No, Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Hay un versículo más que quiero mostrarle en el programa de hoy, estimado oyente. Vaya conmigo a Efesios capítulo 2, versículo 4 al versículo 6. Escuche esto. Pero Dios, que es rico en misericordia, ¿cómo es Dios? Es rico en misericordia. Ya hemos dicho que Dios es perdonador. Ya hemos dicho que no tenemos que querer arrancarle a la fuerza a Dios el perdón. Señor, perdóname, queremos arrancarle a la fuerza. Dios quiere perdonarnos, pero va a hacernos en la base de Jesucristo solamente. En la base del arrepentimiento y de la fe en Jesucristo. Pero Dios, que es rico en misericordia, nos dice el apóstol Pablo, por su gran amor con que nos amó. Escuche, es por su gran amor con que nos amó. Aún estando nosotros muertos en pecado, aún estando allá, hijos del diablo, destituidos de la gloria de Dios, aún estando ahí camino al infierno, aún estando en ese estado, Dios nos dio vida juntamente por Cristo. Y luego el apóstol dice, por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. De manera que es una obra completa. Por eso hemos dicho que el ser salvos implica muchas cosas que tenemos que entender. Si no comprendemos todas estas cosas, no podemos gozarnos en todo lo que hemos recibido en Cristo Jesús. Hermanos, si nosotros recibiéramos lo que merecemos, si dependiéramos de nuestra propia justicia, seríamos enviados inmediatamente al infierno. Pero Dios no nos da lo que merecemos, sino que Él, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, Él nos ha dado vida juntamente con Cristo por gracia. Gocémonos en esto. Seamos agradecidos con Dios. Gocémonos en lo que hemos recibido en Cristo Jesús. Hermano mío, lamentablemente el tiempo se nos ha terminado, pero le invito para que juntos continuemos meditando en lo que implica el hecho de ser salvos. Hasta pronto, Dios le bendiga ricamente. Amable oyente, estando conscientes de que nos encontramos viviendo en un tiempo de gran apostasía y rechazo a la bendita palabra de Dios, como ministerio tenemos el objetivo de no solo predicar el Evangelio, sino también el de ser utilizados por nuestro Salvador para establecer nuevas congregaciones con sana doctrina en América Latina. Le invitamos a que se nos una en esta ardua pero necesaria tarea. Puede participar con nosotros orando fielmente cada día para que Dios nos fortalezca y provea para cada una de las necesidades del ministerio. También puede apoyarnos con su generoso aporte económico. Para esto, por favor, escríbanos a nuestro correo electrónico p.radio@ministeriomlm.org. Si necesita más información, visite nuestra página web en la siguiente dirección: www.ministeriomlm.org.